Vamos a ver el paro que hubo el día 11, fue el miércoles, a las 12 de la mañana. Y bueno, pues como se puede ver por aquí, tuvo una acogida bastante buena en muchos sitios. Este es de Alcobendas, este es de Fuenlabrada, aquí en Madrid, en los de Juzgados de Violencia de Género, en Aranjuez, en la Audiencia Provincial de Madrid, en Collado Villar, hubo un apoyo bastante importante. Pero esto parece ser que al gobierno tampoco le ha gustado mucho o no le ha impresionado y sigue teniendo en mente cambiar la ley judicial. Vamos a ver lo que decía Bolaños. Decidme si lo oís. Mi máximo respeto a todos los jueces, magistrados y fiscales que han secundado el paro de 10 minutos a las puertas de los juzgados. Y también quiero mostrar mi máximo respeto a todos los jueces, magistrados y fiscales que no han secundado el paro y que entienden que estamos llevando a cabo las reformas que necesita la justicia del siglo XXI. Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la justicia, en la historia de la democracia, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Violencia de Género de 2004, todas fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias. Y hoy son grandes consensos de la democracia en nuestro país. Estoy seguro que esta reforma que estamos llevando a cabo de la justicia, que hoy genera debate, en unos años será un gran consenso. Estamos trabajando por una justicia más ágil, más rápida, más eficaz, con más medios, con más jueces, con más fiscales y que, por supuesto, tendrá la misma independencia y la misma imparcialidad de siempre. El dilema hoy en la justicia es reformas o inmovilismo. Y la justicia no se merece el inmovilismo, no se merece cronificar los problemas de toda la vida en la justicia. Nuestra justicia se merece reformas. Yo voy a decir una cosa. Era o inmovilismo, ¿no? Vale, pues sí. La justicia, los magistrados y los fiscales han demostrado que es no inmovilismo y se han movilizado para protestar, porque el paro al parecer ha estado secundado por alrededor del 70%. Por lo menos de lo que yo he escuchado, 70%, es una burrada. Y no solo eso, sí, la justicia ha sido más ágil y más rápida y más eficaz en protestar contra esta ley que la oposición. Sí. Correcto. Correcto, sí. Yo quiero decir que de los grandes consensos de los que habla, nunca han sido grandes consensos. De hecho, ha habido bastante oposición en muchas cosas y en otras cosas la vamos a ver dentro de poco, porque aunque hubo una movilización en favor de la ley de violencia de género, cuando llegó al Constitucional, si el que conozca las declaraciones de Alfonso Guerra, había gente que se ausentó, o sea, propios votantes del PSOE se ausentaron cuando hubo que aprobarla y mucha gente piensa que es una ley que no es constitucional, que diferencia entre hombres y mujeres y que no es constitucional. Que el Tribunal Constitucional la aprobó por la mínima de diferencia de votos y que bueno, que está por ver a ver si se va a mantener o no. Y que no es un consenso, que a lo mejor es buena, pero que consenso no tiene. Correcto. No, consensuada no es. No, consensuada no es. Sí que es cierto que en su momento, o sea, de las reticencias que habla, alguna de las reticencias, por ejemplo, venía de Manuela Carmena. O sea, Manuela Carmena fue una de las personas que escribió en El País, diciendo que esa ley no era buena. Y como luego esto de la política funciona de esta manera tan asquerosa, los argumentos y los valores al final acaban debajo de la mesa porque me conviene más políticamente decir otra cosa. Y el otro consenso del que habla es cuando se cambió el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y antes lo elegían una parte los jueces y otra parte los políticos y creo que fue Alfonso Guerra y Felipe González, lo cambiaron para que lo eligieran todos los políticos. Y es otra ley que tampoco ha tenido el consenso especial. O sea, todos los ejemplos que ha puesto precisamente no son especialmente brillantes. Y después, las cosas que están proponiendo cambiar, viendo todo lo que está pasando últimamente, es que es evidente que se hace para tener un control político. Yo lo tengo clarísimo. Porque, a ver, la mayoría de los jueces, como la mayoría del país, votan o al PP o al PSOE. Eso está claro.
Pero yo lo que tengo clarísimo es que no quieren en absoluto que sea un poder independiente, en absoluto. Pero vamos, o sea, es que tampoco me considero yo una persona súper inteligente para llegar a esta conclusión. Creo que todo el mundo o se ha dado cuenta o es que no lo entiendo, de verdad. O sea, a mí me parece una aberración. Hay un ejemplo clarísimo que es, quieren cambiar que la instrucción de los juicios los haga la Fiscalía. Y tenemos ahora mismo al fiscal general del Estado investigado, ¿vale? Está acusado de revelación de secretos, y si esto tuviera que instruirlo la Fiscalía, siendo la Fiscalía una organización jerárquica, tendrías que él se tendría que estar investigando a sí mismo, cosa que no iba a hacer, Claro. obviamente. Obviamente, Entonces, claro. más evidente que eso, ninguno. Y ya lo dijimos la vez anterior que hablamos de esto. O sea, es muy sencillo pensar qué pasaría. O sea, si hay alguien que vote al PSOE o que sea afín al PSOE y piense que esto está bien, ahora que le dé la vuelta y que piense qué pasaría si hubiera un fiscal del PP y tuviera que estar investigando al Partido Popular en algún tema de corrupción. ¿Qué pasaría? Claro. ¿Estaría bien? Claro. ¿Sería algo recomendable? Yo creo que es obvio que no. Te dejan vendido, obviamente. Es que es así. O sea, es como lo más antidemocrático que se puede hacer en justicia. O sea, a mí me parece una aberración. Y después hay otra cosa que estaban pidiendo cambiar o buscando cambiar, y era cómo entraban los jueces. Y uno de los argumentos que utilizaban para que no se metieran a los jueces por oposición, que es la forma de asegurarte de que hay una independencia y de que los jueces se eligen de la forma más justa posible y más apartidista. Sometida a criterios más objetiva. imparciales. Claro, la forma más objetiva, la menos parcial, es la oposición. Y entonces uno de los argumentos que usaban es que los jueces ahora mismo entraban por hijos de jueces. O sea, que era Endogámica, entre familias. Correcto. Y eso ya está demostrado que no es verdad. Aquí publicaban en Twitter los datos estadísticos y la enorme mayoría no tenía absolutamente, ha tenido o tiene algún familiar ejerciendo en el sector jurídico, y el 75%, el 64,86% no tenía ningún familiar. Es decir, esto de que es una profesión endogámica y que solo entran los hijos de jueces es mentira. Es mentira. Y después hay un factor obvio de que los hijos tienden en muchas ocasiones a hacer lo mismo de los padres, que no hay que despreciar, pero los que entran no son mayoría de familiares. Esto es como insinuar que se está favoreciendo a las familiares. Es mentira, no es verdad. O sea, el 75% no tiene ni familiares. Obviamente es una cosa que, viendo los casos que tenemos de corrupción y que están saliendo un día sí y otro día también, y otro, y otro, y otro, es una cosa que se ha hecho para controlar a la justicia. Igual que ya controlan el Tribunal Constitucional, ahora lo que quieren es controlar la justicia. Y cada pasito que se da aquí, tenemos menos visos de llegar a alcanzar nunca tener una democracia de verdad que nunca hemos tenido aquí en España. Sí. Que yo iba a decir que había otro argumento que yo escuché que rublaba más por las organizaciones más progresistas o rupturistas, que era que la ley estaba hecha para intentar regenerar la judicatura Era parecido al de endogámico, tenía bastante que ver en ciertos temas, porque en ciertos juzgados locales el poder se había concentrado en unas personas por mucho tiempo. No que fueran las mismas, pero que sí esta persona se había acostumbrado como a que era su cortijo, y que esto además ayudaba a una judicatura para gente que no tuviera tanto dinero y no se tuviera que estar preparando las oposiciones, y que luego no dependiera tanto de los mismos. Pero es que luego estas personas, cuando hemos ido viendo poco a poco las investigaciones y los procesamientos, como ya ha dicho Miguel, como ya recalcaba, no sé, es que ni siquiera se replanteaban que era una mentira clarísima, y que era una mentira que además se hacía para darle ilusiones a personas que a lo mejor en España habían tenido juicios opacos o juicios que
que yo por lo menos en mi opinión, esto es mi opinión, ¿vale? Pero que han sido injustos a personas, en este caso de izquierdas, pero en mi opinión, y que se pensaban que esta reforma tenía la intención de ayudar a luego resolver ese tipo de sentencias que ya eran condenatorias y que ya se habían revisado para bien. Y claro, se olvidan de que son sentencias condenatorias, ya algunas incluso en firme, y no se van a volver a cambiar porque entren nuevos jueces, y que si tú quieres solucionarlo, incluso si Pedro Sánchez quisiera perdonar con el indulto a ese tipo de personas o a esas personas que están encarceladas, a mi juicio, injustamente, se hace de otra manera o se hace, yo que sé, incluso con el indulto, tanto que lo ha utilizado para líderes políticos a cambio de la investidura. Y Sánchez no ha precisado del indulto para este tipo de personas, pero ni una sola vez. Es que en público, por ejemplo, los 6 de Zaragoza o las 6 de la Suiza, ¿vale? Los colectivos, a lo mejor no los conocéis, pero parte de la audiencia los conocerá. Vale. Si Pedro Sánchez de verdad llevara a cabo esta ley para intentar beneficiar a la judicatura y que no volviera a pasar, ¿con qué garantías nos encontramos de que no va a volver a pasar? ¿Con qué garantías? Claro. ¿Dónde está el nuevo recurso frente al tipo de juicio? No está, es mentira, son relatos. Y quiero dejarlo bien claro, porque hay mucha gente progresista que se cree que esta ley va para eso y no va para eso. En este caso, cuando tiene sentencia firme, lo único que queda es el indulto. Y Pedro Sánchez no ha indultado, por ejemplo, a los 6 de Zaragoza. A ninguno de ellos. ¿A corruptos independentistas? Sí. ¿A los 6 de Zaragoza? No. ¿Cómo se llama? Bueno, a los de Andalucía, a Chávez y Griñán. A esos mediante el Constitucional, pero también les he indultado. Pero es... Exacto, pero mediante el Constitucional. A ellos sí. A ellos sí. Mira, a los que de verdad sí hay visos de polémica, no. Así que la gente de izquierda, no os creáis las milongas, leos las leyes en ese sentido y no os creáis las milongas que os cuentan porque no son verdad. Solo quieren vuestros votos. El caso es que parece ser que vamos a una posible huelga indefinida de los jueces y fiscales. Esto me lo has pasado tú, ¿no, Manuel? Sí, te lo he pasado yo, lo he estado echando un vistazo porque me había sorprendido bastante la repercusión que había tenido, que yo pensé que no, pero por vídeos en Twitter que yo he estado viendo y informaciones, ha habido varias asociaciones que se han también sumado y mucha gente ciudadana que se ha acercado por allí a sumarse y a apoyar a los jueces, a estas asociaciones. Aunque no han sido todas, vamos, la de corte un poco más digamos, progresista, no han apoyado esto, que yo no entiendo por qué los jueces que son empleados públicos tienen que tener asociaciones de un corte o de otro. Supongo que para que luego el Estado pueda elegirles a dedo si a mí me conviene o no. Supongo que se posicionan de esta manera para que se puedan... O sea, vamos a ponerse en este equipo para que nos elijan estos y estos en otros. Los jueces tienen que aplicar la ley, son... ¿cómo se dice? Funcionarios de carrera y se acabó, punto. Luego tú en tu vida personal puedes tener la ideología que tú tienes, pero tienes que aplicar las leyes y hacer las cosas como tienen que ser. Pero por eso es tan importante la independencia judicial, es que es súper importante por eso. Y claro, es algo que obviamente pues ha apoyado o apoyamos muchos ciudadanos, aunque yo personalmente no fui a ninguna puerta de ningún juzgado, pero es algo que apoyamos muchos ciudadanos porque esto no es algo que afecta solo a los jueces, es que afecta directamente a la democracia y, correcto, lógicamente, nos afecta a todos los ciudadanos, porque no podemos depender de que los jueces sean dependientes de un gobierno u otro. O sea, es que eso es lo básico. O sea, nosotros en la escuela, bueno, no sé, Rubén, porque tú eres mucho más joven, pero antes se estudiaba la división de poderes. Yo no sé si es que ahora ya no se estudia. Y es que es fundamental que haya esa división de poderes. Entonces, claro, eso es tan básico que es increíble que a mí es que me resulta increíble que la gente no lo pueda entender. Es que es básico la independencia de poderes. Sí, pero el problema es la manipulación que ha habido todo este tiempo. Lo que la gente no se está dando cuenta es que
como están tan unidos el funcionariado, hay una barrera ahí en los altos funcionarios que al final, si el funcionario se pone en sus 13 y quiere hacer su labor fehacientemente y tal, tiene que decirle al político no muchísimas veces. Y también ahí se está jugando su puesto de trabajo y se está jugando una serie de cosas, que es lo que la gente no entiende. O sea, se habla todo en general, porque al final la policía son, digamos, entre comillas, el ejército del Poder Judicial, ¿no? Entonces, no tienen efectos. Puedes sobornar o corromper a algunos altos cargos de la policía, presuntamente, pero lo que quiere manejar el gobierno es, al final, es ese tercer poder, ¿no? La judicatura. Entonces, bueno, el hecho tan importante de que el 70% de esta gente se haya reunido y haya dado ese golpe encima de la mesa, a mí me parece importantísimo. O sea, quiero decir, a mí me parece que es un hito en tanto en cuanto se han rebelado contra el gobierno, contra la gente que les está diciendo lo que tienen que hacer. Y a mí me parece que esto, ya se ha formado el comité de huelga, que es lo que hemos comentado al principio, y esto va para adelante. O sea, como siga el ministro Bolaños emperrado en que tiene que sacarlo hacia adelante, va a haber una huelga de jueces. Pero es que además el trámite parlamentario que están haciendo lo están utilizando el trámite de urgencia, que es el que se usa para no pedir consultas, para no tener que contrastarlo. O sea, es que pero es que tienen una urgencia, es que tienen una urgencia muy grande. Claro, que les pillan. Es que tienen una urgencia muy grande. Es que si están imputados, a ver, ya no pueden estar más. Bueno, sí, por poder se puede, claro. Pero es que tienen una urgencia. Están imputados, tienen que salvarse. Esa es su urgencia. No es una urgencia para la ciudadanía. Es una urgencia para salvarse ellos el culo. Con perdón, pero es que es así. Sí, así. Pero vamos, que te quiero decir que yo particularmente pienso la importancia de eso si llega a haber esa huelga, es poner un poder contra el otro. Y por eso le decía a Miguel que si eso ocurre, bueno, pues entonces estamos, entre comillas, un poco, vamos, yo me siento muy orgulloso de que eso ocurra, porque le estamos diciendo a Sánchez, oiga, aquí no puede entrar. El magistrado está con el magistrado, que no sé, no me recuerdo el nombre, creo, Huertas o algo así, no recuerdo, el que está metiendo ahí caña, pero es que no está metiendo caña, es que está haciendo su trabajo como funcionario, con los elementos que la ley que se ha creado en la Constitución, etcétera, etcétera, y ya está. O sea, que no es que sea un juez facha contra tal, ese discurso nos lo quieren vender. No, este juez está actuando como ya le has cambiado la pantalla, Miguel. Ya la has liado. Perdón. Nada. Este juez está actuando conforme a ley y ya está. Y además tiene que hacer una sentencia y tiene que imputarlo y no puede hacerlo libremente. Entonces, y eso también nos tiene que decir, oye, pues mira, o sea, no se puede hacer de todo. O sea, quiero decir, hay alguien que vela por esto y que hace su trabajo para que esto salga. Pero Marisa, es que es necesario. Eso también es una garantía, por supuesto, claro. Es necesario que exista eso para que el ciudadano diga, hostia, vamos a apoyar eso. O sea, es que son los propios poderes los que tienen que decir, hostia, es que el contrapoder, tiene que decir, no, usted no puede hacer lo que quiera, y el ciudadano unirse a ese contrapoder para decir, oiga, estamos de su lado, haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo chulo, mira, se me ponen los pelos de punta, eso es lo chulo, que sí, porque dices, joder, todavía tenemos una esperanza, que no puede venir cualquier sátrapa aquí a hacer lo que le dé la gana y a cambiar las leyes, a meter un fiscal. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.